El Señor los bendiga en esta hermosa hora de la mañana, mis estimados hermanos. Es una gran bendición el poder estar nuevamente con vida y para dar este sermón de la palabra de nuestro Dios en esta hermosa hora de la mañana, esperando que ustedes se estén gozando de las bendiciones que derrama nuestro Dios. En esta hora los invito a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de meditar tu palabra y de hacernos, Señor, confiar en ella y de saber que tu palabra, Señor, nos llena de fuerza y de aliento para seguir adelante, sean las pruebas que sean. Tu palabra siempre nos enseña a cómo nosotros debemos vivir. Por eso, en esta hermosa hora, que tu Espíritu Santo sea, Señor, en tu palabra, redarguyendo nuestras mentes y nuestros pensamientos. En esta hermosa hora bendice la meditación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta hermosa hora de la mañana, mis estimados hermanos, lleva por título la adoración que a Dios le agrada. La adoración que a Dios le agrada, basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, del versículo 19 al 24. Al hablar de adoración, estimados hermanos, podemos pensar únicamente en el culto como ese elemento primordial en la adoración a nuestro Dios. Sin embargo, mis estimados hermanos, la adoración no es meramente lo que hacemos, sino más bien cómo lo hacemos y dónde lo debemos de hacer. Es por ello que la mujer samaritana, estimados hermanos, en este pasaje se presenta como un ejemplo de aquellos creyentes que viven aferrados al cumplimiento de la cotidianidad o de la costumbre, queriendo siempre ellos decidir, hermanos, cómo se debe de adorar, aun cuando dicha adoración sea para sentirnos bien a nosotros mismos y no realmente a Dios como a Él le agrada. Es por ello, estimados hermanos, que en estos tiempos en que la Iglesia de Cristo se halla viviendo, llama la atención las diversas formas de pensar de varios grupos religiosos que optan por ir en contra de la corriente, es decir, por desobedecer todo lo que se ha dicho acerca del cierre de nuestros templos, porque se cree que el templo, estimados hermanos, es el único lugar destinado para la adoración. Sin embargo, Jesús mismo nos enseña en esta palabra que no es así, que el templo no es el único lugar que a Dios le agrada para adorar. Veamos en el pasaje lo que Dios dice, hermanos, acerca de la adoración que le agrada al Padre. En primer lugar, la adoración que a Dios le agrada no está limitado por el espacio, es decir, por el lugar, estimados hermanos. Versículo 19 al versículo 20. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. En primer lugar, hermanos, encontramos aquí en el pasaje bíblico una de las preguntas y de las tantas que hace esta mujer al maestro. La pregunta acerca de la adoración. Y es que esta mujer, al igual que muchos hoy en día, se hallan un poco turbados, un poco prejuiciosos acerca de la adoración. La adoración no está determinada por el lugar tal y como en ese momento estaba en el pensamiento de los judíos y de los samaritanos, porque los judíos, tal y como lo expresó la mujer samaritana, estimados hermanos, afirmaban que la adoración, como dice allí, era únicamente y obligatoriamente hacerse en Jerusalén. Jerusalén, el lugar donde se hallaba el templo construido por Salomón. Ese templo, estimados hermanos, que indicaba que la presencia de Dios estaba únicamente allí, porque allí se situaba el tabernáculo, ese lugar donde Dios muchas veces se le reveló a Moisés cuando ellos transitaban con el pueblo de Israel en ese desierto por 40 años. Y por esa razón, estimados hermanos, en el pensamiento de los judíos, Jerusalén era el lugar especial para adorar. Por eso la mujer sabe y conoce que Jerusalén para los judíos es un lugar especial.
Sin embargo, estimados hermanos, en el tiempo en el cual Jesús estaba viviendo, el templo se había convertido en algo más que un lugar de adoración. El templo se había convertido en un lugar en donde ya no se iba a adorar a ese Dios verdadero, sino que el templo se había convertido, estimados hermanos, como en un lugar de más importancia que Dios mismo, tanto que era venerado como casi hermanos, un Dios. Escuche usted muy bien, como un Dios y no como si Dios habitara allí. Esto lo podemos ver a raíz, hermanos, de que para nada les gustó cuando Jesús llega a volcar las mesas de aquellos que vendían en ese supuesto lugar para adorar. Por otro lado, estimados hermanos, los samaritanos aceptaban que la adoración debía hacerse únicamente en el monte Gerizim, tal y como se había planteado desde que Jeroboam había dividido el reino, de acuerdo a Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 25 al 33. En estos dos pueblos, entre judíos y samaritanos, estimados hermanos, existía una rivalidad enorme, y esto claramente se ve demostrada en el sentido en la adoración, es decir, en el sentido de que ellos adoraban en Jerusalén y ellos adoraban en el monte Gerizim. Y por eso esta mujer ya no sabe ni dónde se debe de adorar realmente. Por eso se le presenta al maestro cuando dice: me parece que tú eres profeta, es decir, me parece que tú eres la persona indicada para sacarme de esta duda. ¿Dónde se debe de adorar? ¿En Jerusalén o en el monte Gerizim? Al igual que la mujer samaritana, estimados hermanos, muchos hoy en día quieren saber cuál es la adoración correcta, cuál es la adoración verdadera, cuál es la adoración que le agrada a Dios. Es decir, resolvamos la pregunta, estimados hermanos: ¿qué tiene de malo adorar en un lugar que no sea el templo? ¿Qué tiene de malo adorar en las casas como lo estamos haciendo hoy en día? ¿Sirve mi adoración si no está siendo hecha en el templo o en la casa del Señor? En segundo lugar, estimados hermanos, la adoración que a Dios le agrada es en espíritu y en verdad, es decir, es en todo lugar y en todo momento. Versículo 21 al versículo 24. Jesús le dijo: mujer, cree que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En segundo lugar, la adoración es en espíritu y en verdad, que no se limita al espacio y al tiempo, sino que es en todo lugar y en todo momento. Jesús responde con facilidad, estimados hermanos, diciendo que la adoración no se limita a eso, es decir, por los lugares donde se haga. Jesús afirma con esto, estimados hermanos, que se había dado cuenta que tanto en Jerusalén como en Gerizim eran lugares erróneos para adorar, eran lugares que según en el pensamiento humano eran buenos para adorar. Sin embargo, a Dios no le agradaba. Por esa razón, Dios muchas veces se había expresado en contra de este tipo de adoración. Por eso dice el Señor a través de los profetas que estaba cansado y hastiado ya de tantos sacrificios, de tantos bueyes sacrificados, porque lo único que Él pedía era una adoración que se basara en la obediencia a su palabra. Por eso muchas veces el Señor expresó que el obedecer es mejor que los sacrificios. Jesús afirmaba esto porque se había dado cuenta que el templo de Jerusalén se había convertido en una cueva de ladrones, y no en una casa de Dios, en una casa de oración como ellos lo habían tenido. Por eso cuando Jesús entra y dice esto, muchos odian a Jesús, y esta es la principal causa por la cual el Maestro es entregado y es enjuiciado, incluso es crucificado, por meterse con el templo.
Por eso, mis estimados hermanos, ellos adoraban, como dice el texto, al Dios verdadero, como lo dice la mujer samaritana. Vosotros adoráis, dice el maestro, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, dice, haciendo alusión a los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, los judíos adoraban al Dios verdadero. Sin embargo, su misma vida, estimados hermanos, no era una adoración a Dios. Y eso es lo que más le molestaba al maestro, porque se preocupaban más por ir a un templo supuestamente a adorar, pero su misma vida no era una adoración a Dios. Y los samaritanos adoraban sin saber a qué adoraban, estimados hermanos. Es decir, en el politeísmo que ellos vivían, es decir, muchos dioses tenían. Muchos dioses que ni siquiera estaban seguros a lo que adoraban. Por eso, estimados hermanos, Jesús enseña y dice aquí que ya es tiempo, que ya es hora, que ya es el momento que ni en Jericim ni en Jerusalén se adore al Padre como ellos lo pensaban. Una, porque Dios no habita únicamente en Jerusalén o en el monte Jericim, cosa que muchas veces nosotros también hacemos. Hacemos que Dios, estimados hermanos, habite únicamente en ciertos lugares. Hacemos que Dios habite únicamente en ciertos tiempos, en ciertos lugares, como por ejemplo este templo. Podemos pensar y decir que Dios únicamente habita aquí. Por eso muchas veces nosotros, estimados hermanos, limitamos a Dios a vivir únicamente en este lugar. Y aun cuando venimos cada día al servicio al Señor, los días lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los domingos, venimos únicamente para pensar que este es el lugar de adoración, pero al salir ya se acabó la adoración. Por eso el maestro dice aquí, ya basta, ya es tiempo, ya es hora, dice aquí, que sea que la adoración no se efectúe así, sino que dice que la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir, ¿cuál es la adoración que al Señor le agrada? Los adoradores que le buscan en espíritu y en verdad. ¿Y qué es esto, mis estimados hermanos? Jesús, estimados hermanos, afirma y dice que Dios es espíritu. Y al afirmar que Dios es espíritu, estimados hermanos, estaba afirmando que Dios no estaba en un solo lugar, sino que Dios estaba en todas partes. Al ser espíritu, estimados hermanos, en una de las preguntas de nuestro catecismo, dice, ¿qué es Dios? Y responde en una de sus muchas respuestas que Dios es espíritu. Y en la traducción, traducimos que espíritu quiere decir viento o soplo o aire. Entonces, estimados hermanos, podemos pensar y decir que Dios está en todo lugar, en todas partes y en todo momento. Por esa razón, cuando Jacob tiene este encuentro con el Señor, después de despertar de ese sueño, dice, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero este texto, estimados hermanos, no lo dice o no lo hace para decir que este lugar, para afirmar que un templo físico de 4 paredes era ese único espacio para adorar al Señor. No, mis estimados hermanos, sino que cuando Jacob expresa esto es que dice que todo el mundo, estimados hermanos, es un lugar de adoración hacia Dios, que la presencia de Dios está en todas partes, estimados hermanos. Por eso no tiene nada de malo, estimados hermanos, que nosotros como iglesia hayamos obedecido al cierre de nuestros templos ante esta pandemia que nos está perjudicando de una o de otra forma a todos. No, mis estimados hermanos. ¿Por qué? Porque el templo no es el único lugar donde se debe de adorar. Nuestra vida es una forma de adoración en todo lugar y en todo momento, mis estimados hermanos. Por eso también el apóstol Pablo afirma en Corintios capítulo 6, versículo 13, cuando dice que
nuestro cuerpo o nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y como tal, estimados hermanos, debemos de dar esa adoración cada día, cada momento y en todo lugar. Así como nosotros estamos haciendo las cosas, hermanos, en los hogares, los cultos por células, los cultos a través de la familia, los cultos familiares, sigámoslo haciendo, estimados hermanos. Sirvamos al Señor de esa manera, puesto que nuestra adoración, hermanos, se hace de esta manera, se hace de esta forma en donde aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, dice el Señor Jesucristo, es necesario que le adoremos. Y el Padre, es decir, nuestro Dios, eso es lo que quiere de nosotros, estimados hermanos, que le adoremos en espíritu y en verdad. Los invito a orar. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hermosa hora. Hemos meditado en ella. Enséñanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Enséñanos a confiar en tu palabra y a vivir siempre bajo tus promesas. En Cristo Jesús meditamos. Amén. Que el Señor los bendiga, estimados hermanos. Nos vemos hasta la próxima.